¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a platicar referente a un tema muy interesante que es cómo impartir clases en sistema en línea, cómo podemos o qué herramientas podemos considerar para nosotros tener recursos que nos permitan tener una clase eficiente o una clase sincrónica de manera pertinente. Mi nombre es Juan Carlos y es un gusto compartir este espacio con ustedes. La intención precisamente, como ya se los comentaba, es para aquellos que están considerando dar clases, aquellos que ya están dando clase o aquellos que en algún momento dado, por su lado, quieren iniciar algún proyecto para impartir clases, es la intención de esta charla, que podamos intercambiar algunos tips esenciales que les pueden servir. Al respecto, en experiencia personal, eh, llevo ya más de 15 años con este tipo de procesos y los tips que les comparto son fruto de la experiencia de este tiempo. Es decir, he seleccionado aquellas estrategias que pueden servirles a ustedes al momento de impartir sus sesiones sincrónicas o virtuales. Eh, por ello, es importante también que veamos la esencia o lo base que necesitamos para poder impartir la clase sincrónica. Antes de empezar la clase, antes de ya tener la proyección o estar frente a la cámara o frente al equipo, es importante considerar que debemos de conocer las características de la aplicación que vamos a utilizar. Yo voy a impartir una clase, pero si hasta ese momento que le imparto envío la información, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que probablemente no se pueda dar la clase, que no me pueda conectar, que no se puedan conectar los estudiantes. Entonces, lo esencial y primero es conocer la aplicación con la que vamos a impartir clase. Aplicaciones sobran. Está Zoom, está Meet, están las aplicaciones de Google, está en Moodle también tenemos algunas aplicaciones de aulas virtuales, en Schoology. Entonces, hay mucha variedad de aplicaciones, pero si no nos damos el tiempo de conocerlas, el alcance que tienen, difícilmente vamos a poder utilizarlas a favor. Entonces, lo primero es determinar qué aplicación vamos a utilizar, conocerla, dominarla para poder ejercerla. ¿Qué más necesito yo tomar en cuenta antes de impartir la clase? Debo de hacerlo a través de un guión o de una planeación. Este guión o planeación debe de tener la esencia de lo que voy a presentar, la esencia de lo que voy a conectar. ¿Por qué? Porque normalmente la atención que tenemos de quien está escuchándonos puede irse demasiado rápido. Demasiado rápido son 15 segundos. Entonces, debo desde el principio, con esta planeación, pensar en esa parte. ¿Cómo captar la atención para que continúen los estudiantes observando y atentos, para no perderlos? Entonces, esa parte es esencial. Primero, dominar la plataforma con la que yo voy a impartir la clase. Segundo, haber desarrollado una planeación con temas concretos, claros, sencillos, para yo exponerle a los estudiantes y tener su atención. ¿Por qué? Porque la atención que tenemos ya estando aquí puede ser de hasta 15 segundos o 20, y si en esos 15 o 20 segundos no capto la atención, va a ser complejo el poder mantener el ritmo de la clase. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Pues resulta que mientras se ve que estoy poniendo atención, quizás abajo estoy trabajando con algo más o no estoy poniendo atención. Entonces, por eso es importante el enganche. Esto es antes de comenzar la clase sincrónica. Ahora, hay un término muy interesante aquí. Sincrónica, clase sincrónica. ¿A qué hace referencia la clase sincrónica?
a la clase donde ustedes y yo estamos coincidiendo en un mismo tiempo y un espacio. Esa es la clase sincrónica y la podemos dar o impartir a través de diferentes plataformas, como ya lo había comentado. Puede ser Zoom, Meet, alguna aplicación de Google Classroom, Schoology, Moodle, etc. Tienen aulas virtuales que podemos utilizar. Por eso la importancia de dominarlas y planearlas para tener la atención de los estudiantes. Ahora bien, ¿qué es importante también cuando estamos impartiendo las clases? ¿Por qué les pasó esto? Porque las primeras sesiones que en lo personal me tocaban impartir o que mis docentes les tocaba impartir, teníamos la cuestión de la atención, la cuestión de el nervio, el miedo. Ya estoy transmitiendo. Ya se me olvidó lo que iba a decir. Ah, ya olvidé el tema. O me agarraba hablando toda la hora, pero no había una sesión de retroalimentación, una sesión de aprendizaje. Porque el aprendizaje, ¿qué es? El aprendizaje es la asimilación del conocimiento, la aplicación, el entendimiento, la comprensión. Entonces, si yo me aviento todo este rato con el speech, pues es información y a lo mejor puede ser muy buena información. Pero si yo imparto una clase, la finalidad es favorecer un aprendizaje. Por eso los elementos que les estoy compartiendo. ¿Qué más tenemos que considerar? Y es muy importante. Antes de iniciar nuestra clase sincrónica, aparte de ya dominar la plataforma, aparte de ya tener el material listo, preparado, aparte de la planeación, tener un grupo de WhatsApp en el que nosotros podamos informar y compartir los contenidos que van a analizar los estudiantes, la liga con la que van a accesar. En este grupo de WhatsApp podemos comunicarnos y entablar qué día, a qué hora va a ser la conexión para ese seguimiento. Compartir el link que corresponde para el ingreso. Pero también que es importante aquí, con estos grupos de WhatsApp o con estos grupos de trabajo que vamos a tener antes de la clase virtual. Una serie de lineamientos que permiten interactuar en el grupo. ¿Por qué? Porque después se da la indisciplina, que empiezan en el grupo a pasar chisme, a pasar videos o información que no corresponde. Entonces es importante desde que generamos el grupo de WhatsApp establecer la finalidad. Y aquellos que no cumplan con la finalidad, establecer un contacto directo para poder reencuadrar. Entonces, ya tenemos una herramienta más. Grupo de WhatsApp para tener a los alumnos que vamos a tener en clase virtual, compartiéndoles contenidos y los lineamientos. Ahora, ¿qué otro aspecto tenemos que considerar para las clases virtuales? La cuestión de conocer nuestro grupo. Si es la primera ocasión que nosotros vamos a estar con ese grupo, en alguna plática que hemos tenido de docencia, de cómo impartir mis primeras clases, algo que comentaba era conocer al grupo. Si tú te das la oportunidad de conocer las características del grupo con el que vas a trabajar, puedes tener la oportunidad de captarlos, de tener su atención, de poder trabajar con ellos de una mejor manera, de una manera en la que ellos centren su atención. Porque si no conoces sus características, te vas a dar de topes. Si no sabes a quién vas a impartir la clase, cuántos alumnos vas a tener, va a ser un caos. Y va a ser contraproducente. Entonces tienes que buscar la manera de conocer los datos básicos de tus estudiantes. Edad, características, es decir, si son platicones, no son platicones, si hay alguno de los chicos que es líder, pero no líder de los buenos, que puede ser quizás un líder conflictivo, para que tú lo identifiques y desde el principio puedas trabajar alguna estrategia planeando cómo atender a estos estudiantes. Esos elementos nosotros los consideramos básicos antes de iniciar nuestra clase. Voy a recapitular. Antes de iniciar una clase virtual, es importante, 1,
tener nuestra planeación básica del proceso, donde tengamos nombre, objetivo, los temas que vamos a impartir, la duración. 2. Tener un grupo de WhatsApp donde demos a conocer los lineamientos que vamos a establecer de la clase el día de la conexión y los requerimientos que necesitamos para que puedan participar durante la clase. 3. Conocer las características de los estudiantes. Si tú conoces las características de tus estudiantes, va a ser más sencillo llegar a ellos. Colega, experimenten en cabeza ajena. Cuando no conoce uno sus estudiantes, dalo por hecho que va a ser una sesión compleja en la que no te van a poner atención y no vas a poder avanzar con los contenidos y aprendizajes esperados. Entonces, esto es en cuanto al pre. Otro elemento esencial del análisis de los estudiantes es: ¿dominan la tecnología? ¿Tienen acceso a ella? ¿Por qué? Porque a lo mejor puede ser la mejor estrategia y puede ser el mejor curso montado, pero si no tiene la capacidad técnica para poder acceder a esa tecnología, difícilmente va a poder estar ahí. Entonces tenemos que conocer si nuestros estudiantes tienen esa posibilidad para poder buscar las formas de garantizar que los que estén puedan cumplir los requerimientos que estamos buscando. Esa parte también es muy importante. Ahora bien, ¿qué más necesitamos nosotros considerar en estos procesos de las clases virtuales? Ya estando en la clase virtual, recuerden, ya sea presencial o virtual, siempre es importante romper el hielo. Hacer un rapport que le dicen. ¿Cómo podemos romper el hielo? Contando una anécdota, una noticia, una situación que puede parecer chusca o graciosa. Yo puedo hacer así un rapport en el que los estudiantes vayan aclimatándose al proceso y poder generar el aprendizaje que estoy buscando. Yo les ponía el ejemplo el otro día de que toman las vacas, que hacíamos blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro. ¿Qué toman las vacas? Leche, pues no, leche no es agua. De manera sincrónica podemos hacer también esa estrategia. ¿Para qué? Para captar su atención. Empezar con un ¿cómo están? ¿Ya listos, muchachos? Tener esa cercanía, no llegar y como un robot. El tema de hoy va a ser las características esenciales de la educación. Y vamos a tener una hora en la cual yo voy a platicarles todo. No, necesitamos desde el principio buscar la manera de acercarnos para romper ese hielo y tener la participación de ellos. ¿Qué es recomendable en una clase virtual? La interacción. La interacción de estar escuchando el tema, detenerme y preguntar. ¿Cómo vamos hasta aquí? Seguramente todos van a decir muy bien, pero no. Van a dirigir preguntas activas. A ver, Peringanito, ¿de qué estábamos hablando? ¿Qué fue lo último que platiqué? A ver, Sutanito, ¿qué me puedes decir referente a los conceptos de educación? Y empezar a aterrizar, es decir, interactuar. Es un poco más complejo interactuar aquí. Sin embargo, tenemos que buscar la forma a nuestro estilo personal de poder interactuar, de poder buscar que nuestros estudiantes tengamos ese acercamiento. Por eso, las planeaciones previas y los recursos y materiales que podamos utilizar, como pueden ser los videos, como pueden ser las infografías, como pueden ser los memes, son elementos que pueden servir muchísimo para complementar los contenidos que estamos manejando. Por eso es la importancia de todos estos temas. Ahora bien, ¿qué se requiere durante la clase para mantener la atención de la gente, ya sean niños, jóvenes, adultos? Necesitamos variar los estímulos. Nuestros tonos de voz tienen que ir variando.
disminuyendo. Si no me están poniendo atención, puedo disminuir mi tono de voz y quizás se pregunten, ¿qué está pasando? ¿Es el volumen? Y rompemos ahí un poquito la monotonía de la sesión. O puedo aumentar el tono de voz para poder variar ese estímulo también. O en un momento dado, lo que platicábamos la sesión pasada, puedo echar un buen grito y van a ver que ponen atención. Entonces, tenemos diferentes herramientas que podemos utilizar precisamente para la cuestión de la atención. Eso resulta esencial y es algo que debemos estar considerando precisamente para poder favorecer esta interacción, esta forma de impartir la clase virtual. Ahora bien, ¿qué es importante y que también es esencial? Muy esencial. Tener la tranquilidad en todo momento para cambiar la estrategia. Si veo que no me está funcionando, yo estoy aquí y yo puedo variar. Puedo recuperar esa atención precisamente para lograr favorecer el objetivo que estoy buscando. Voy a revisar un poquito los comentarios que se han compartido. ¿Qué tal, Nayeli? Buenas tardes, bienvenida. Valeria, buenas tardes a todos. Gabriela, buenas tardes, un gusto. Igor, saludos. Lupita, gracias también. León, ¿qué tal? Buenas tardes, León, espero que te encuentres muy bien. Carolina, buenas tardes, espero que te encuentres muy bien. Igor, me parece que estás ya en el grupo, estás ya en el curso. Y Dilcia López, bienvenida. Ok, como les comentaba, la cuestión aquí de las clases, de las sesiones, siempre va muy enfocada a desarrollar también la creatividad. Esa parte de darnos la oportunidad de innovar como educadores, ciencias de la educación, interventores educativos, colegas de diferentes áreas, tenemos una estrategia que muchas veces no hacemos mucho caso y es el poder investigar. Tenemos muchos recursos en la mano que debemos de estar aprovechando, pero ¿qué es lo primero que normalmente hacemos cuando vamos a dar una clase? Me quedo con lo que ya tengo y no tengo mi plan B y mi plan C. Acá también es importante eso. Plan B, plan C. ¿Para qué? Por si la interacción que estoy teniendo actualmente no me lo permite, poder retomar o recapitular o decir un hasta aquí, tiempo. Por ejemplo, ahorita veo que tengo aquí gente de Honduras también. Mucho gusto, Dilcia. Es un gusto que estés con nosotros. Sandra, un gusto. Emis Cortina, buenas tardes, bienvenida. Anita Sánchez, buenas tardes. Y pues bueno, continuamos. Por eso es importante eso, el poder buscar las estrategias. Siempre podemos. Y tener un plan B y un plan C para la clase virtual. Ahora, hasta lo que llevamos aquí, les voy a hacer una pregunta para ver qué tanto están poniendo atención. Para ustedes, y por lo que han escuchado hasta ahora, y por las ideas que puedan llegar a tener, ¿qué consideran que puede ser lo más importante para impartir una clase virtual? ¿Qué consideran que es lo más importante para impartir una clase virtual? Quien me vaya compartiendo en el muro, lo voy a leer en cuanto me lo comparta. A esto precisamente me refiero. Que nosotros al momento que estamos escuchando, como educadores, como docentes, como pedagogos, como ciencias de la educación, como profesionistas relacionados con este medio, debemos de buscar y aterrizar el contenido. Es decir, en mi clase virtual ya tengo la mejor plataforma, bajé unos PDFs, wow, y tengo una información que les estoy compartiendo magnífica. Pero mis actividades de aprendizaje, ¿qué pasa con ellas? Si yo no trato de aterrizar mis actividades de aprendizaje o no las concreto
me voy a perder y los estudiantes se van a perder. Entonces necesito precisamente esa parte. Poder aterrizar las estrategias que vaya utilizando para poderlas utilizar de la mejor manera. Es decir, si yo en la clase virtual tengo contenidos de primera, pero esos contenidos no tienen actividades para aprender, me pierdo. A ver, Valeria nos comenta que conocer al grupo es esencial. Definitivamente es muy importante conocer al grupo para poder impartir la clase virtual. Así que, punto a favor para Valeria. Si conozco al grupo, tengo una herramienta a favor. Ese es en el pre. Y durante la clase, exactamente, las dinámicas van a ser esenciales. Las dinámicas van a permitir ese dominio, ese control del grupo y en cualquier momento captar su atención. Muy bien, Berenice. Avi, tener una buena comunicación con el alumno, exactamente. Ahora bien, ¿cómo tienes la buena comunicación? Tenemos que pensar en esa estrategia también de cercanía, de romper el esquema. Y ok, estoy aquí en la pantalla, pero ¿qué tengo que hacer yo para acercarme más con los estudiantes? Lo que yo les decía. Quizás un meme, quizás al preguntar cómo están, quizás detenerme un poquito y decir, ¿me están entendiendo? O de plano estoy hablando sin razón. Entonces, Delicia López, así es, los contenidos son esenciales para poder mantener ese buen nivel, pero si no los transmites bien, aguas, porque un buen contenido no te da un buen aprendizaje. El contenido y el método de enseñanza te apoyan y es como se puede amarrar. A ver, aquí. Entonces necesitamos buscar esa manera de aterrizar precisamente esa parte. La inteligencia de cada estudiante definitivamente es importante, pero por ejemplo, ¿qué harías para conocer la inteligencia de cada estudiante? Previo a que estés impartiendo la clase, tendrías que hacer un estudio, un test, para poder determinar los estilos de aprendizaje. ¿Y qué estilo de aprendizaje tienes en una clase virtual? Auditivo, kinestésico. Entonces, con esos dos tienes que buscar la manera de interactuar para que aquellos alumnos que son visuales, pues no hay ningún problema, pero aquellos que son auditivos y no te voltean a ver y estás presentando algo, ver cómo los captas. Entonces, hay que hacer un procedimiento previo para determinar qué tipo de inteligencias tienes. Es muy buen punto, estoy de acuerdo totalmente. A ver, León, sacar todo el provecho a esta era digital, paquetería de Face, romper el hielo por medio de alguna utilidad, presentación, dinámicas, presentaciones dinámicas, exacto. Aplicaciones, definitivamente, León, eso es base. Tenemos herramientas de sobra, pero ¿qué nos está pasando? No sé si a ustedes les ha ocurrido, que tendemos a tener al alcance una infinidad de herramientas, pero al momento de querer utilizar una, nos bloqueamos. ¿Por qué? Porque quizás no nos damos la oportunidad de conocerla. Entonces, en la clase virtual, yo previo a esto tengo que elegir varias estrategias, varias técnicas, varias herramientas que me permitan tener plan A, plan B y plan C. Igor, a ver, déjame checar aquí, León. Igor, ya entraste en el grupo, Berenice, León, ok. Yolanda, perdón, Igor nuevamente. Antes del aula sabemos que tenemos muchos estímulos en la aula virtual. Así es, Igor. ¿Eres de Brasil, Igor? Cuando nosotros estamos en el aula y tenemos una riqueza de estímulos, podemos permitir a nuestros estudiantes un aprendizaje más significativo. ¿Qué es riqueza de estímulos? Quizás el fondo que tengo, mi tono de voz, mis movimientos, el contenido base que voy a presentar. Son elementos que puedo tomar para poder enriquecer este tipo de procesos. A ver, tenemos aquí entonces, este tipo de circunstancias
nos permiten enriquecer los temas que vamos a impartir, dando en el momento sincrónico, en el momento al mismo tiempo con nuestros estudiantes. Y sí, definitivamente los debates. Y tenemos ahora más control, porque, por ejemplo, en presencial, cuando se pone candente los temas, es más difícil tener el control. Pero, por ejemplo, aquí, pues podemos bloquear los micrófonos. Entonces tenemos una ventaja en cuanto al debate y en cuanto al control, que de manera presencial quizás no tendríamos, ¿no? Entonces, los debates, por supuesto, que nos ayudan a enriquecer las clases virtuales. La interacción es la base. Si logramos la interacción con nuestros estudiantes, vamos a tener el aprendizaje deseado. A ver, aquí estoy leyendo sus preguntas, por eso me tardo un poquito. Ok, a ver, Yolanda, actividades motivacionales para romper el hielo de los estudiantes. Saludos hasta Guatemala, qué gusto que estés por aquí. Totalmente. Pero hay que pensar que esas actividades sean acorde a las características de los estudiantes, para que sean pertinentes y nos permitan alcanzar el objetivo que yo estoy trazando, que es la atención del estudiante en la cuestión virtual. Berenice, en mi casa, en la clase de sociología, la profesora inicia con algún video referente al tema que va a impartir, alguna dinámica como un rompecabezas. Eso de mi parte me llama la atención para estar atenta a clase. Definitivo. Es una herramienta muy interesante, como les digo. Si empezamos con un video de impacto, vamos a tener la atención. ¿Por qué? Porque en los primeros instantes es cuando tenemos la atención de los estudiantes. Y si en ese momento no la tenemos, seguramente apagan el micrófono, la cámara, y la pregunta es, ¿sabemos si están ahí? Entonces, tenemos que buscar la manera de garantizar que estén ahí y que estén aprendiendo, que estén teniendo los recursos necesarios. Ahora bien, voy a recapitular lo que hemos visto hasta ahora. Previo a la clase, debo de dominar la plataforma que voy a utilizar, el recurso tecnológico que voy a usar. Previo a la clase, debo tener una planeación que me permita tener mi objetivo, la duración, las características del contenido que voy a tener y las actividades de aprendizaje que voy a utilizar, así como los medios de evaluación. Antes del curso, que debo de tener un grupo de WhatsApp que me permita concentrar a los estudiantes con lineamientos sobre las participaciones que vamos a tener durante la clase virtual. ¿Qué necesito previo a la clase virtual? Desarrollo de tutoriales. Tutoriales que me permitan enriquecer y garantizar que pueda accesar el estudiante. Porque a lo mejor para nosotros es lo más natural, pero resulta que para el estudiante no. Entonces tenemos que desarrollar tutoriales para poder entablar ese proceso de seguimiento con los estudiantes. ¿Qué necesito previo al iniciar la sesión? Necesito la selección idónea de materiales, aquellos más visuales, más cortos, más concretos, más sencillos y de más impacto. Y eso surge de la experiencia que pueda tener para elegir lo que me acomode. A cada uno de ustedes les acomoda algo distinto. Por eso es importante el poder aterrizarlo a su necesidad. Eso fue antes de dar la clase virtual. Durante la clase virtual, ¿qué es importante? Ser tolerantes. ¿Por qué? Porque por X o Y ocurre que no se conectan a tiempo. No hay problema. Con esos alumnos que no se conectan a tiempo, se busca un espacio y en ese espacio se puede elegir a otro estudiante que recapitule el tema y le explique lo que se había hecho hasta el momento. Puede ser un buen pretexto para propiciar las relaciones sociales o propiciar la interacción. Igor Aletze Rugaris. Los recursos digitales deben utilizarse para mantener la atención de los alumnos. Una clase sin herramientas digitales es monótona y los alumnos se muestran apáticos, sin duda. Definitivamente eso es esencial. Recapitulando un poquito lo que me quedé, la interacción social durante la sesión virtual es sumamente importante. Si un alumno llega tarde, debemos hacer el hábito de que debe saber que más adelante va a participar, que va a haber uno de sus compañeros que le explique lo que él no vio y que él va a compartir
ese aprendizaje. Cuando nosotros interactuamos o socializamos, el aprendizaje nos permite precisamente darle un significado, un sentido y un compromiso a estos aspectos de la sesión virtual. Por ello la importancia de poder estar dando un seguimiento en la sesión, es decir, si estoy hablando y partiendo el tema, pero estoy viendo quién entra, quién sale, ¿para qué? Para tener esta atención. Ahora, hay una situación que se da aquí muy interesante y es la combinación de ambientes. Una clase virtual, todos se imaginan, no, pues la clase virtual es a través de un medio electrónico, a través de un aula virtual, pero si tienen ambientes combinados en los que la clase presencial la clase sincrónica virtual la estemos teniendo a través de este medio, pero de repente voy a la mitad de la clase y a la mitad de la clase comento, acorde a su temática y acorde a su planeación. Requiero que en su casa cada uno me consiga un libro, un apunte, un esquema y lo presente, así sin más. Necesito que desarrollen un esquema o me traigan un contenido que está en su casa y lo presente. Tienen 3 minutos. ¿Qué ocasionamos con esta variación de estímulos? Que el alumno se conecte a lo que está aprendiendo, lo busque, se pare, regrese y refresque el conocimiento que está recibiendo, que lo convierta en un aprendizaje. No tengan miedo a combinar ambientes. Si ustedes combinan ambientes, pueden lograr que el aprendizaje sea más significativo. Aquí donde estamos, ¿puedo generar un ambiente combinado? Por supuesto. ¿Qué puedo hacer? Jugar con los recursos que tengo a mi alrededor. ¿Qué recursos tengo a mi alrededor? Pues tengo una computadora o tengo una cartulina, tengo hojas de máquina, tengo post-it, pues los usamos. Presento un contenido y quizás lo pongo aquí. Tienen 5 segundos para ver qué hay aquí. ¡Pum! Lo quito. ¿Qué hago con esto? Capto la atención. ¿Por qué? Porque cuando alguien se para ahí, hable y hable y hable y hable y hable y hable, ¿qué ocurre? Pues la verdad es, porque tengo que estar, estoy. Pero yo estoy físicamente aquí y mi mente desaparece, está en otro lugar. Entonces, por eso la importancia de variar estos estímulos para poder captar la atención de los estudiantes y poder lograr los objetivos que nos estamos trazando de aprendizaje, porque de otra manera difícilmente los vamos a alcanzar. Necesitamos ser creativos, necesitamos romper esquemas y necesito ir más allá de lo que normalmente hago. Es decir, mi clase es 1 hora y en 1 hora voy a estar echando choro mareador, echando el rollo. No, esa no es una clase. La clase virtual es aquella donde existe una interacción profesor, estudiante, contenidos y donde se socializa, se aterriza, se conceptualiza y se ejemplifica los aprendizajes que se están obteniendo a través de sesiones de debate, a través de sesiones de preguntas y respuestas, a través de cartulinas, a través del celular, a través de información que nos puede ir variando todo esto que estamos utilizando. ¿Cómo ven? ¿Qué les ha parecido? ¿Qué piensan al respecto? Lo principal es, tenemos un compromiso. Cuando estamos de este lado, nuestro compromiso es hacia nuestros estudiantes, hacia buscar las estrategias que como educadores o profesionistas relacionados con la educación podamos aterrizar con nuestros estudiantes, podamos tener la forma de comprometerlos y comprometernos con ellos. No le hace que mi clase sea virtual, no le hace que haya una pantalla entre mi estudiante y un servidor. Por eso la importancia.
Pues es un gusto estar con ustedes, es un gusto poder compartir, es un gusto que podamos crecer juntos, porque al fin de cuentas es un crecimiento mutuo el que estamos teniendo con estas estrategias. Y por el día de hoy termino el tema, no sin antes agradecerles su tiempo y decirles que las preguntas que dejen debajo de la transmisión en vivo, con mucho gusto las contesto y estaremos viendo algunas otras temáticas que también pueden ser interesantes para fortalecer pues estos procesos. La intención siempre va a ser preparémonos para lo que buscamos, para lo que queremos. No dejemos de lado el prepararnos, es la base. Y por favor, no tengan miedo a investigar, no tengan miedo a encontrar contenidos, no tengan miedo a innovar, no tengan miedo a ver qué dicen de ustedes, no lo tengan miedo. Les puedo decir que cuando tenemos miedo, dejamos de lado todos esos maravillosos aprendizajes y dejamos de lado las experiencias que podemos compartir con nuestros estudiantes. Sean ustedes, encuentren su punto de vista, encuentren su habilidad, su don, su talento. Son talentosos, pero ¿qué ha pasado? Todavía tenemos el miedo a soltarlos. Eso lo vamos haciendo con la experiencia. ¿Y qué es la experiencia? En cualquier momento empezar a practicar. En cualquier momento empezar a hacerlo. Lógicamente, su carrera lo respalda. Aunque vayas en segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto semestre, tienes un contenido previo. No lo dejes de lado. Lúchalo. Son educadores, son pedagogos, son ciencias de la educación, son psicólogos educativos, son emprendedores, son en este momento profesionistas, son en este momento estudiantes, gente que va a impactar socialmente. No lo pierdan de vista, no tengan miedo, anímense. Cierro esta sesión con la siguiente frase o experiencia. No dejen ir ahora las mejores oportunidades de su vida como profesionistas. Es ahora. Gracias, que tengan una excelente tarde y seguimos en contacto. Recuerden compartir las charlas, recuerden recomendar y es un gusto en verdad. Gracias y seguimos en contacto. Bendiciones a todos y recuerden, como pedagogos tenemos la obligación del entorno en el que estamos favorecerlo. Colegas, todos estamos en el mismo barco, desde diferentes perspectivas y objetos de estudio, pero estamos en el mismo barco. Seamos solidarios, aprendamos, pero tampoco nos quedemos en la flojera mental. Tampoco nos quedemos en el no sé. Investiguen, complementen, enriquezcan. Gratitud. Nos vemos. Cuídense mucho.